Bueno, vamos a empezar. Poquillo a poco vamos a ir empezando. Así va entrando alguien, vamos haciendo cosillas, vamos viendo cosillas, ponemos un poquillo al día, que llevamos bastantes días desaparecidos. Y bueno, vamos a ver un poco, pues bueno, tal como dice un poco el título, vamos a hablar de lo que ha sido el curso de Cejín. Hemos visto varios vídeos de antes, durante, después, animales, más personas, menos personas, algo de la entrega de premios, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay asuntos por ahí pendientes o dudas que tiene la gente, opiniones, que las opiniones de la gente también cuentan y bastante, porque es una manera de ir un poco avanzando cara a próximos años a la hora de realizar el concurso. Y como digo, es importante que la gente opine y la gente dé su opinión para bien o para mal, porque de ahí de donde, como digo, vamos a ir aprendiendo de cara a realizar buenos concursos en años posteriores. El de este año ya es pasado, ya no podemos opinar, no podemos decir ni exigir nada, porque ya, como digo, está cerrado, está terminado. Y bueno, aunque aún quedan cosillas por hacer, el material está todo recogido, el material está todo limpio, a falta de llevarlo al sitio donde lo guardamos. Eso lo haremos, pues no sé si supongo será viernes, pero bueno, ya prácticamente está todo hecho. Ya que el domingo por la tarde, cuando terminó el concurso al mediodía, el domingo por la tarde estuvimos José María y yo y nos pegamos una paliza buena de limpiar jaulas, doblar jaulas, sacar comederos, sacar tacos, en fin, muchas cosas. Es muy entretenido, pero sí que es verdad que el recoger es más rápido que el montar. Y es una cosa que, bueno, que ya aunque uno está cansado de que llevamos 10 días allí, que sí montando, que sí con animales, que sí con jueces, que sí con planillas, que sí cara al público, son 10 días intensos, pero ya estás deseando recoger y, como digo, la recogida y la limpieza es cosa más rápida. Si ese domingo por la tarde no hubiésemos presentado allí 4 personas, hubiese quedado todo, vamos, limpio, hecho, cada cosa en su sitio y todo en su sitio. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Y entonces, pues bueno, es importante, pues bueno, como siempre he dicho, que los socios, pues bueno, colaboren, ayuden. Yo no digo que estén allí las 24 horas, pero no sé, que como digo, si el domingo por la tarde hubiésemos sido unos cuantos más, éramos dos y nos cundió muchísimo, hicimos muchísimo. Si hubiésemos sido 3, 4 personas, hubiese quedado todo hecho y todo limpio, todo recogido, todo en su sitio donde lo guardamos y hubiese sido todo bastante, bastante mejor. Pero bueno, es lo que toca, es lo que hay, no nos pilla de sorpresa, no somos nuevos, sabemos, no solo nos pasa a nosotros, pasan prácticamente en todas las sociedades, que siempre somos dos, tres los que nos cargamos con prácticamente todo y que aparte de eso luego somos los más criticados, aparte de, como se suele decir el refrán, aparte de puta palea, pero bueno, eh, yo por suerte o por desgracia no hay nadie que quiera coger la sociedad. Yo hace 3 años dije que la dejaba porque no tenía más ganas de seguir o ya me veía saturado o no tenía o no me veía con fuerza de hacer más cosas, pero nadie se ofreció y lo que tampoco voy a permitir es que se quede la sociedad obsoleta y que se eche a perder lo de muchos años que lleva la sociedad porque hay material que es propiedad de la sociedad, no es propiedad mía, aunque yo sea el presidente, eso no es mío, eso es de los socios de la sociedad. Y entonces hay material, se han invertido en muchas cosas, etcétera, etcétera. Saludos, Pablo Jerezano de Suelta y la granja de Raúl también, más de lo mismo. Buenas noches. Entonces, pues bueno, un poco el sitio donde estuvimos, la Plaza Toros, si habéis podido ver los vídeos, es un sitio que está bastante bien, un sitio rústico, por así decirlo, un sitio emblemático, un sitio que está bastante, bastante bien. Sí que es verdad que, bueno, está bastante bien, pero con pega o con pero. El sitio es estrecho, es largo, pero es estrecho, y entonces sí que es verdad que, como siempre se ha dicho la excusa de que no es pequeño, es acogedor. Bueno, pues lo puedo comprar, porque con poca gente que haya, pues parece que hay mucha gente, ¿no? Como por ejemplo en el concurso de mula, que tienen la maravilla de espacio esa del pabellón, que allí se meten 300 personas y parece que hay 18. En cambio, en nuestro sitio, pues bueno, se meten 20 y parece que está aquello a rebosar, está repleto de gente. Entonces, pues bueno, es un sitio, como digo, está bien por una parte, porque es un sitio, como digo, rústico, con sus techos con sus maderos de madera, la pared rústica de piedra, etcétera, etcétera. Así que es verdad que uno de los principales fallos, los principales cosas que nos falta allí es la falta de luz. Hay poca luz, sobre todo para la fila de abajo de los palomos, hay muy, muy poca luz. Y porque el ayuntamiento nos pone, creo que son 4 bombillas de esas de alta intensidad,
y quieras que no, pues bueno, se ve algo mejor, pero con todo y con eso las filas de abajo se quedan muy oscuras y no se ven los animales bien. Los jueces, pues bueno, sí, porque los sacan, pero no se ven bien los animales. En las filas de abajo no se ven bien los animales. Por mucha luz que haya arriba, sí, a la fila de arriba sí le da luz, pero a la parte de abajo se quedan muy, muy, muy oscuros. Entonces, esa es la principal pega que tenemos allí. Buenas tardes, Antonio. Un placer siempre. Entonces, esa es la principal pega que tenemos ahí en ese sitio. Sí que es un sitio que está bien, pero después, pues bueno, nosotros antes funcionaba de otra manera. Como ya os comenté, montábamos las jaulas. A la parte de atrás, la jaula, en la parte contraria trasera, tiene su hierro donde poder colgar bien los comederos y los bebederos. Nosotros en otros sitios siempre hemos estado, bueno, el año pasado que también estuvimos aquí, en naves, pues bueno, dejábamos nuestro pasillo por detrás, pasábamos por detrás sin interrumpir, sin meternos por delante por los palomos, le echábamos de comer y de beber por detrás. Y entonces, pues bueno, era una cosa, se quedaba algo más curiosa, no así que tienes que estar. Lo primero que en la jaula, el viernes a mediodía, cuando ya tienen sus planillas puestas y todo, se precintan. Ahí esa jaula ya no se puede abrir. Entonces tienes que estar echando comida con un embudo y agua con una regadera para poderlo meter entre los barrotes y poderle echar. De la otra manera también, pero ya parece que es de otra manera porque vas por detrás y no tienes que estar estorbando a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte también la estrechez pues, nos perjudica en ese sentido. Hemos hablado de la luz y después, pues bueno, el sitio también, al estar un poquillo más en alto, casi siempre hay corriente. Todos los años, ya el año pasado también nos pilló días de muchísimo aire, que tuvimos que poner unos plásticos en puertas como en ventanas. Y entonces, porque se cortase un poco más el tema de la corriente de aire, que la corriente tampoco es buena para los animales y después que es muy molesta. La corriente es molesta y entonces pues no da gusto el estar allí si tenemos corriente de aire y más si es de aire frío, pues menos todavía, ¿vale? Entonces, por esa parte del sitio, pues bueno, por un lado bien, por otro regular, por otro mal. Para la entrega de trofeos, pues se queda bien porque en la puerta de la Plaza de Toros, como es la puerta principal donde están las taquillas, pues allí es un muy buen sitio para salirnos y dar los premios al aire libre. Como habéis podido ver alguna fotillo por ahí o algún vídeo, pues bueno, se dan los premios bastante bien, un sitio que está bastante curioso para dar los premios y un sitio que gusta a la gente y bueno, la vista está que queda bastante, bastante bien. Sí que es verdad que cara al año que viene, ya un poco José María mismo nos dijo de un bajo que él sabía, de un conocido amigo, en el que quizás nos podríamos instalar. Y entonces, pues bueno, con un poco de tiempo, siempre digo lo mismo y luego siempre nos pilla el toro, con un poco de tiempo, pues intentaremos meternos allí a ver de qué tal nos podemos instalar allí o a ver qué cantidad de animales podemos meter, cómo lo podemos hacer, lo que estamos hablando de poner los comederos en su sitio, la parte de atrás, luz, porque la luz es lo primero y principal, porque normalmente los sitios que hemos estado han sido naves industriales del ayuntamiento que tienen sus buenos ventanales, sus buenas puertas grandes, que se abrían, las hemos abierto siempre bien en su totalidad, entonces entra mucha luz y mucha ventilación. Entonces, por ese lado, la principal pega que hemos tenido, que es la fila de abajo, se queda muy oscura, pues siempre se quedaba también con bastante claridad como para poder ver el animal en condiciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo veremos, a ver qué tal, a ver si nos podemos instalar ahí y o sí, a ver si por lo contrario, pues el ayuntamiento tiene alguna libre y nos podemos instalar en la nave del ayuntamiento y poder funcionar como funcionábamos antes, ¿vale? Por otra parte, como siempre, no es de ahora, eso es de siempre y ya lo hemos hablado, sobre todo los presidentes o los que hemos sido presidentes, siempre lo hemos hablado. El tema de los trofeos. El tema de los trofeos. Yo fui el primero que quizás fui crítico el año pasado con los trofeos que se dieron en el Nacional, porque estamos hablando de un Nacional, estamos hablando de un concurso local. Y yo luego me gustan más los trofeos que he dado yo este año aquí en el concurso de Cejín, que lo tenéis un poco, se pueden ver ahí un poco en el último vídeo que subí el lunes, creo que subí. No sé, son trofeos que sí, que son de madera, pero bueno, sale la imagen del palomo en cuestión del que te ha llevado el premio bastante grande, bastante clara, con la descripción abajo. Entonces, pues bueno, por esa parte, bien. ¿Qué pasa? Que siempre, en los concursos siempre están las mismas polémicas. Las polémicas por los jueces, las puntuaciones, las polémicas por la mierda de trofeos que se dan. Y sí, sí habrá alguna polémica por ahí más, pero bueno, esas son las primeras y primordiales. En cuanto a los trofeos, vamos a ver, los trofeos, a nosotros ese tipo de trofeo nos cuesta 800 euros. Lo digo así de claro. Nos cuesta 800 euros esos trofeos. ¿Por qué? Nos cuestan 800 euros porque solo metemos las 5 razas autóctonas murcianas de aquí.
Si luego dijésemos de meter, como queremos ampliar al nuevo valenciano, gaditano, clase y toda esa raza que empiezan a moverse por aquí, pues se nos irá más. Hoy día los presupuestos, pues bueno, nosotros tenemos la suerte de que el ayuntamiento colabora con nosotros con la aportación de los trofeos, que quieras que no es mucho y de agradecer. Pero claro, contamos 800 euros de trofeos, después se nos van 300, 400 euros en jueces, después se nos van 100 euros en gastos varios de comida, pues uno, bridas, hay que comprar, no sé, comida para los palomos, para los mismos palomos, que hay que tenerlo y mantenerlo durante una semana, en fin, se nos van 100 euros. Y entonces, claro, tampoco nos da la teta para comprar más, vamos a decir, calidad de trofeos, ¿vale? Son 60 trofeos los que hemos comprado nosotros este año, porque como hemos tenido las 5 razas autóctonas murcianas y hemos dado los 12 premios que se suelen dar por raza y categoría. Entonces, claro, son 800 euros lo que nos gastamos en ese tipo de trofeo y yo considero que es un trofeo que está bastante bien. Siempre sale la misma conversación, la misma crítica de que un enreo más, un enreo menos, ¿por qué no se dan paletillas? ¿Por qué no se dan botellas de vino? ¿Por qué no se dan quesos? Por otro lado, ese mismo domingo allí con Morales, lo voy a decir claro, Morales, que él es el presidente de la Sociedad de Avicultura de Caravaca, él, pues bueno, se metió en la conversación porque yo recuerdo él un año, dio en su concurso de avicultura, que lo hizo allí en Cavila, dio como unos platos con embutido, pues llevaba relleno, llevaba algún chorizo, un salchichón, no sé, llevaba ahí un poquillo. Y como él dice, si da una cosa, si da estos trofeos, ¿para qué quiero un trozo de madera? Si dan los platos de embutido, es que el colesterol, es que no sé qué, es que no sé cuántas. A mí me han llegado a decir que si se da, por ejemplo, una botella de vino, o si se da si se da un queso, se da una paletilla, que cuando te comes eso, ya, ¿qué te queda de recuerdo? Entonces, no sé, como digo, la crítica siempre está, pero bueno, hay que hacer críticas también constructivas. Yo muchas veces también he dicho de, por ejemplo, dar, como estamos diciendo, algo que a la gente pues, le llame más la atención. Vamos a decir, es que si nos ponemos a mirar o comparar precios, si tú compras una paletilla, compras una botella de vino y compras un queso, luego compras eso, te sale equiparado a lo que nos cuestan los trofeos. Pero bueno, si hace eso y después hace unos pequeños diplomas que están bastante bien, se plastifican, para que la gente si quiere los encuadre, o si quiere los cuelgue, o si quiere los tire, como se hace muchas veces con la mayoría de los trofeos estos. Y sí, al principio sí te hace ilusión, pero ya después, cuando te llevas uno o dos, pues bueno, pues vale, lo puedo poner aquí durante X tiempo, pero que es lo que suele suceder muchas veces hablando, aquí en la zona, cuando un mismo aficionado sale y se lleva 4, 5, 6 trofeos prácticamente iguales y se lo lleva a su casa, pues bueno, ese los pone primero aquí, pone uno o dos por tener el recuerdo, pero luego lo quita y junto con los otros pues van toda la basura o los va dejando escondidos debajo de la mesa o en el campo, lo en una caja de la fruta y en fin, que tarde o temprano todo eso es para tirar. Entonces dices tú, hostia, por un lado estoy haciendo un gasto de dinero, que por otro lado la gente lo podría aprovechar para comérselo. Pero sí, eso siempre está, igual que digo, con el tema de los jueces. El tema de los jueces es que fulanico enjuicia así, es que venganico enjuicia así, es que eso siempre va a estar, porque siempre, como digo, no son prioridades, sino gustos a la hora de enjuiciar, a la hora de tener los animales. Ahora, eso sí, tienes que ser consciente que si eres juez, enjuicias a un animal al cual le da una puntuación, tienes que saber, como hemos dicho muchas veces, y lo digo porque Antonio Ratero tiene experiencia en ello, por desgracia, que ese juez te sepa dar la explicación, ¿vale? Que te lo sepa dar, te sepa decir el por qué te da esa puntuación en esto, puntuación en el otro, para acá, para allá. Entonces, esas polémicas siempre van a estar, tanto lo de la calidad de los trofeos como la de los jueces. El domingo, no, perdón, no sé si fue el lunes, martes, creo que fue el lunes, recogiendo, nos juntamos allí, habíamos 4, ya sacando el material hacia afuera, hacia la puerta, y bueno, uno de ellos sugirió, por eso digo que también tengo sugerencias, de que, ¿por qué no? Se volvía un poco a lo de antes, a dar simplemente 6 premios, 3 para machos, 3 para hembras. Después está el tema de que, por ejemplo, el laudino murciano. El laudino murciano no hay más problema. Ellos creen que sí, pero yo no lo veo así, porque perfectamente un macho pichón, como por ejemplo pasó en este concurso de Cejín, que luego cuando haremos los vídeos comentando los diferentes animales, que haremos los vídeos que solemos hacer del laudino murciano y del quebrado murciano, veremos
que en el Laudino murciano el macho pichón que ganó hizo más puntos que el macho adulto que ganó y que la hembra adulta que ganó. Porque la gente se piensa, volvemos a lo mismo, que cantidad es calidad o que cantidad es tener más puntos. No. Ahí lo único que hay que tenerlo en cuenta a la hora del juez enjuiciar, sabe lo que tiene en la mano, si es un pichón o si es un adulto. Pero si tú enjuicias un pichón, como pichón, que es como en este caso pasó en Cejín, llega el pichón y te hace 88 puntos y medio, el palomo que ganó en adultos hizo 84. Entonces, pues ahí está un poquillo el de decir, pues bueno, podemos dar 6 premios, 3 machos, 3 hembras, pero de mayor calidad. Menos cantidad significa en este caso subir de calidad, es decir, comprar trofeos porque que pronto los veremos de aquí a un mes así, veremos unos concursos que estoy pasando aquí al ordenador, son concursos del año 96 que se hacían en Caravaca, de los primeros concursos se hacían aquí en Caravaca de avicultura, que ya en aquello entonces se daban unos trofeos grandes y que estaban, yo para mi gusto, lo comentaba, estaban chulísimos, estaban de paloma. No es que digas tú, no, es que ese trofeo te lo pueden dar jugando al tenis, no, porque llevan su figura de una paloma y todo eso. Y entonces, todo eso, pues claro, si baja de cantidad, pues puedes subir de calidad. Pero en este caso, comprando 60 trofeos, la calidad, pues bueno, la calidad luego es la justa, pero ya cambia un poco el diseño. Entonces, es importante. Espera un segundo. Entonces es importante, pues eso, lo que estamos hablando, que si damos menos, se sube la calidad. Si damos más, pues la calidad tiene que ser menos. Entonces ahí siempre va a estar el tira y afloja, ¿vale? A ver, la granja. ¿Habéis tenido que hacer alguna gestión extra con algún veterinario, etcétera, por el tema de la gripe aviar, que tanto se está hablando? No, nosotros aquí no. Sí que es verdad que en el grupo que tenemos los presidentes de aquí de Murcia, en el que estamos metidos tanto raza como los deportivos, aquí en una zona de Murcia durante X tiempo, no sé si fue una semana o 10 días, se prohibieron las sueltas. Se había visto sospechado, había salido algún caso y se prohibieron las sueltas. Pero nosotros nos ha pillado, por así decirlo, un poco así de lado y no nos ha afectado en ningún sentido. Lo único, ya te digo, no sé por qué zona fue, porque no controlo muchas veces cuando hablan las peñas o los presidentes de los sitios, no controlo en qué zona de Murcia es. Sí que es verdad que se prohibieron durante 7 o 10 días el tema de las sueltas. Sí que es verdad que el regional de Sevilla creo que lo han aplazado precisamente por eso, por darle un poco más de margen, porque no sé si es que no había autorización o porque había algún tipo de prohibición en ese caso y creo que se ha cambiado por eso. Pero poco más, aquí ni nos han mandado ninguna circular ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, pues de momento por ese lado tocaremos madera, estamos un poco exentos. Buenas noches, David, desde Florida. Buenas noches. Y gracias por el like. Entonces, bueno, a lo que volvemos. El tema de los trofeos, pues siempre va a ser más de lo mismo. Es que si yo sé que si damos 6 de más calidad, la gente se quejará porque son pocos premios. Si damos 12 de menos calidad, la gente se queja porque son de menos calidad. Lo que decimos, la crítica siempre está. Yo como presidente siempre hago las cosas con la mejor intención, para intentar que todo el mundo quede contento, que todo el mundo quede satisfecho. Pero es muy difícil, muy, muy difícil, por no decir imposible, contentar. A más del 40% es difícil contentarlo, tanto en una cosa como en otra. Entonces, pues bueno, en este sentido, pues habrá un poco más que seguir trabajando e intentar que ese porcentaje de tener a la gente contenta, pues volvemos un poco, que ya os digo que ya lo veremos esta semana o la que viene, veremos ya los vídeos comentando los animales que entraron, del tema de los dinos murcianos, en el que, como ya os dije en el vídeo que hice, no sé si fue el sábado, o el viernes o el sábado, que lo subí, un poco hablando del concurso, de lo que había sido, era y será. El tema de los ladinos murcianos ha pegado un bajón gordo en cuanto a calidad. Calidad. Simplemente, yo como ya os dije yo, en el tema de los machos adultos, eso de decir, hostia, qué palomo, este me lo llevaría a mi casa a criar. Flojo, ninguno, cero. Puntuaciones bajas, donde se veía que la calidad era más bien corta. Y entonces, pues bueno, muchas veces dices tú, llega la gente y dice, hostia, que ganan en Cejín con los laudinos murcianos, tal, tal. Y dicen que han ganado y dices tú, hostia, ha ganado. Laudinos murcianos en Cejín, hostia, pues tendrá buenos palomos. Pero no te dice con los puntos que ha ganado. A mí no me sirve de nada que ganar un concurso con 79 puntos, porque yo con 79 puntos, si ganase un concurso, no estaría contento. Sí, lo he ganado.
pero 79 puntos, si yo tuviese un palomo 79 puntos en un concurso, tendría que haber algo falla. Entonces, como digo, había la calidad era baja, la cantidad era pues, bueno, aceptable, sobre unos 50, que era lo más o menos lo que entró de las 5 razas autóctonas murcianas, sobre unos 50 de cada una de ellas. Y ya os digo, el tema de los dinomurcianos ya lo veremos cuando hagamos el vídeo comentando los animales que había. Una calidad bastante baja. Había a lo mejor los machos adultos, sinceramente, a lo mejor uno o dos. En la hembra adulta, la que ganó, sí, una paloma que yo para mí la quisiera. En la hembra adulta, uno, dos, vamos a decir cuatro. En hembras pichonas, así un poco, a lo mejor después cuando la vea diga, hostia, sí, estaba esta. Creo que ninguna, y en machos pichones, pues bueno, el que ganó, el que hizo primero, el que hizo segundo. Los demás, animales que no decían nada, animales que no llamaban la atención, animales que decías tú. Entonces, por eso digo, es un poco, está la cosa un poco falluta. Después, otra cosa, hablando allí con aficionados veteranos, que es otro de los fallos que hay, el aficionado veterano, volvemos a lo mismo, solo se fija de aquí para arriba. Solo se fija que tenga un buen doble ribete, solo se fija que tenga unas buenas narices y sus 3 verrugas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, salió un poco la conversación del palomo que ganó, que yo dije que era el que mejor gafas, el que mejor ribetes tenía, en este caso. Sí que es verdad que no resaltaban igual que en un palomo negro, pero eran unos ribetes que a mí me gustaban bastante, un doble ribete bastante bueno y bastante abierto. Y uno de los aficionados me dice, que luego cuando hagamos, digo, el vídeo ese, lo comentaré más específicamente. Uno de los aficionados, de los cuales supuestamente, según él, dice que lleva con la raza 40 o 50 años, me dice, pero es que no estás viendo que no tiene el doble ribete parejo. ¿No ves que de aquí así hasta prácticamente aquí tiene no es parejo, que tiene mucho más ribete ahí? Y le dije, digo, claro, y es que si nos leyésemos el estándar, veríamos que el doble ribete parejo también tiene una cejilla, que nos lo pone en el estándar. Sí que es verdad que lo de cejilla no sale en la planilla de puntuación, no sale por ningún sitio, pero tienen cejilla. Y la cejilla suele salir desde aquí así, casi desde la parte de abajo de la mitad hasta prácticamente aquí abajo. Cejilla, que por eso se llama, tiene forma de ceja, pues cejilla. Y está encima del segundo doble ribete. Por eso la parte superior, hasta prácticamente aquí, parece no, da la sensación de que no lo tiene el doble ribete, sino que no lo tiene parejo, sino que lo tiene más resaltado en la parte delantera. Y no. Tiene el doble ribete bueno y aparte tiene la cejilla. Y supuestamente lleva 40 años o 50 años criando de la raza y no sabía el tema de la cejilla. Después otra cosa, como yo le comenté, hablando de que no había palomos con verrugas, no había palomos con buenos ribetes, no había palomos con buenas narices. Y yo a esa gente, a ese mismo aficionado, le dije, digo, pero ¿tú sabes cómo tiene que tener un ladino murciano el cuello? Pues no. ¿Tú sabes cómo tiene que tener? Esto ya lo he hecho yo vídeos y ya lo hemos comentado muchas veces. Buenas noches, Víctor. ¿Tú sabes cómo tiene que tener un ladino murciano el buche? Si tiene que tener raja o cómo lo tiene que tener. ¿Tú sabes cómo tiene que tener el laudino murciano la espalda y la albardilla? Pues no. Digo, pues mira, digo, un buen cuello en el laudino murciano, digo, vale más que un buen ojo. Un buen doble ribete, en la planilla de puntuación son 7 puntos. Un buen cuello son 10. Un buen buche con su raja y eso son 10. Entonces, todo eso, la gente solo se fija, es que si por los mayores fuesen, ellos solo participarían con las cabezas. Le cortamos las cabezas, las ponemos encima del taco y concursamos con eso. Pero ellos no saben cómo tiene que tener un cuello, que son 10 puntos, cómo tiene que tener un buche, que son 10 puntos, cómo tiene que tener una espalda y una albardilla, que son 10 puntos. Ellos solo se fijan en la parte de arriba. Digo, 3 verrugas, digo, las verrugas creo que son 6 puntos. Digo, por muy malo que sea el cuello, digo, ya tiene los 6 puntos que te dan las verrugas. En fin, que es una cosa que dices tú, hostia, macho. Y de todos estos de los que se supone que tenemos que aprender y solo se fijan del cuello para arriba. Entonces es complicado. Es complicado un poco, no complicado, que te lleva a decepciones, te desilusionas en ese sentido, porque dices tú, yo que me pensaba que de este hombre era de donde se tenía que aprender, o de este hombre no, de esa generación, de gente antigua o gente veterana, que es la que, no sé, estuvieron antes, están ahora, han estado después y están ahora, y entonces dices tú, jolines, macho, me está dejando un poco decepcionado con lo que está diciendo.
pero en principio es lo que hay. Sí que tendrán conceptos buenos, conceptos más claros, conceptos más equívocos, pero yo lo que tengo claro es que si ellos, yo lo veo bien que tengan veteranía, pero que se echen un vistazo al estándar, que todos los días se puede aprender algo y que sepan cómo tiene que tener un buche o cómo tiene que tener un cuello o cómo tiene que tener, no sé, una espalda y una albardilla, que no es gran cosa, sino simplemente es de saberlo porque hay muchos puntos que luego, claro, si por ello fuera de participar con la cabeza encima del taco, pues sí, pues vale. Pero claro, luego llegas a sitios y ves palomos que de la cabeza para arriba son palomos que están muy bien, pero de la cabeza para abajo dices tú, esto para quien lo quiera, independientemente de la calidad de pluma, pero o cuello muy alto, o un cuello muy encogido, o un buche muy descolgado, o un buche sin rajar, con la raja de la parte de arriba. Entonces, pues todo eso ahí se pierden puntos por todos sitios. Gente que no sabe que esos puntos pues, te pueden hacer ganar o perder un concurso o un premio, ¿vale? Entonces, pues bueno, por ese lado te queda un poco triste porque te das cuenta de que no vamos en el camino, pero bueno, a ver si un poco a poco la gente... después que el tema está que la gente de los concursos no se fija en las cosas buenas de los palomos. Eso se fija en los premios y en sus palomos. No se fijan en decir, hostia, el palomo está ganado. Voy a ver qué tiene bueno. Voy a ver dónde ha podido hacer algún tope en la planilla. A ver cómo tiene que ser. El mismo ejemplo que estamos hablando. Un cuello. No te digo que tengan 10 puntos, 10 de 10, no, que tenga 9. Te voy a fijarme cómo tiene el cuello el palomo ese, porque tiene 9 puntos. Voy a fijarme en el mío que tiene 5. Entonces, pero bueno, la gente no se mastica en eso, la gente no se preocupa en eso, y entonces, pues, creo que así, pues, no se aprende. Simplemente el tema de, el tema de decir, ya, pues, mi palomo no ha ganado por esto, mi palomo no ha ganado por lo otro. Es que cuando se habla, se ha de hablar con razones y con un poco de decir, sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy hablando, sé lo que estoy diciendo y me puedo excusar, me puedo documentar en lo que estoy diciendo porque tengo ahí el estándar o en la planilla lo pone o porque lo puedo decir con conciencia y puedo opinar bien. Pero está la cosa bastante chunga. ¿Lo has visto, David? ¿Por qué se pierde el color dual en la raza o no ha habido muchos con ese color en la raza? Pues, Víctor, no lo sé. Yo la verdad que es que el Dubán le pasa un poco como al pelirrata, le pasa un poco como al blanco, le pasa un poco como los colores, como los búcaros. No son colores que desarrollen, son muy dubitativos a la hora de desarrollar. No es un color como el negro. El negro y el rojo tabaco, esos son colores que si la raza, que si llevan la sangre de desarrollar bien y tal, prácticamente todos desarrollan más o menos parejos y más o menos bien. Pero los pelirratas que estamos hablando, los duanes y todo eso, son animales que algunos desarrollan, otros no, otros desarrollan luego más tarde, otros... yo el duan es un color que me gusta mucho. Como digo, el primero que saqué, yo compré un palomo un recopero de por aquí, se lo compré, venía de Ventura, del de Mula, que es donde yo cuando vi los duanes aquellos por primera vez, te estoy hablando de aquí hace 20 años, me quedé muerto. Y cuando me salió el primero dije, joder, me salió un palomillo muy bien, muy bien. Sí que es verdad, pues que bueno, por lo típico. Te calientas, eres nuevo y por echarte 2 duros al bolsillo, pues lo quité. Entonces, sí que es verdad que después lo habrás visto también muchas veces por YouTube y todo eso. Y un palomo que estaba bastante bien. Después saqué otros cuantos que ya no salían parejos. Uno salió con muchísima cabeza, muchísimo ojo, pero de verruga y de narices muy pobre. Después saqué otro Duan Ali blanco. Y bueno, yo el Duan es un color que me gustaría volver a tener, pero un palomo que diese la cara. Complicado, pero es que hoy día ya los Duanes que se ven tienen más pinta de laudino sevillano que de laudino murciano. Es un color que ya yo creo que la pureza del laudino murciano Duan se ha perdido y ya se ha metido mucho en laudino murciano, en laudino sevillano, perdón. Yo al menos los que he visto, palomos más con el buche más de pera, más descolgado, más alto de patas, más levantado a la hora de arrullar, de zurear, más levantado de patas, más pinta de laudino sevillano que de laudino murciano. Entonces, pues es triste que se pierda. En Mula, por ejemplo, había uno concursando en los machos adultos, pero claro, lo que estamos hablando, el desarrollo que tenía era mínimo, era menor que el de un pichón. Entonces, pues el color pues no acompaña mucho en ese sentido, o es más dubitativo. No, a lo mejor de 10 que sacas,
te desarrolla bien y proporcionado y en su día, en su tiempo, 1. Cosa que si sacas 10 negros, los 9 por lo menos te van a desarrollar bien compensado y bien en ese momento. ¿Qué le vamos a hacer? A mí, como digo, me gustaría, igual que muchas veces ya desistí, no sé si os habéis dado cuenta, desistí de sacar e intentar sacar un macho blanco completo, que antes sí que me mastiqué mucho, lo intenté muchísimo con hembras de mucho desarrollo, con un macho que tenía bueno. Bueno en el sentido que tenía muy buenas tres verrugas, unas muy buenas narices, pero de ojo eran mínimos. Entonces trabajé con hembras de mucho ribete para intentar compensar, pero no lo conseguí. No lo conseguí, desistí, me fui aburriendo y ahora mismo a día de hoy no tengo nada, nada en blanco limpio, en el Palomar no tengo nada. Sí que es verdad que sé sitios donde hay blancos, sitios diferentes donde hay blancos con tipos de desarrollo diferentes, refiriéndome a que podría conseguirlo, intentar volver a trabajar y empezar a intentar sacarlo. Pero ahora mismo no me apetece mucho, no me apetece mucho, pero bueno, no lo descarto porque, claro, un palomo blanco, Blaudino murciano, bien vestido, bien puesto de características, su buen ojo, su buenas narices, su buen cuerpo, su verruga y tal, da gusto tenerlo, da gusto tenerlo. Es lo que dice el amigo Paco. En el Blaudino murciano existe la costumbre de solo valorar la cabeza y las palomas hay que mirarlas en el animal completo. No, sí, sí, sí es lo que estamos hablando. Como tú dices, como en cualquier raza. Es que igual que si nos ponemos, por ejemplo, a enjuiciar un porcelano, y solo le enjuiciamos la cabeza, cuando el porcelano es una raza que se conoce o se caracteriza por ser colitejo y no le miramos la cola, solo la cabeza, o al revés, perdón, vamos a decirlo al revés. El laudino murciano se caracteriza por el desarrollo morfológico que tiene en la cabeza, el porcelano se caracteriza, pues bueno, vamos a decir un poco, por ser de la familia de los colitejos, se caracteriza por atejar la cola, vamos a decir, independientemente del tema de canastilla, independientemente de albardilla, etcétera. Pero es igual que si nos ponemos a enjuiciar un porcelano y solo nos fijamos en si ateja o no ateja la cola, sin luego mirar si el porcelano tiene un buche mejor o peor, si tiene una buena raja en el buche, etcétera, etcétera. Entonces, por poner un poco el ejemplo, la comparación. Igual que si nos ponemos un poco con el morrillero. El morrillero, nombre morrillo. Vamos a enjuiciarlo. Solo le enjuiciamos el morrillo, no le enjuiciamos el resto del cuerpo porque como solo se conoce o se caracteriza por el morrillo, pues venga, pues enjuiciamos solo el morrillo. ¿Quién gana? El que tiene el morrillo más gordo. Ya, pero el morrillero en la planilla de puntuación tiene muchos más apartados que hay que completar con cierta numeración, cierta puntuación. Entonces, por eso hay que, las razas hay que conocerlas desde arriba hasta abajo. Leernos el estándar, saber el estándar y después, en la planilla de puntuación, ver lo que vale cada cosa. Porque es lo que te digo. Hay gente que no sabe, que aunque me vuelva a repetir y sea repetitivo, no sabe que entre el cuello, el buche, la albardilla y qué era lo otro. Y la ala, entre esas cuatro cosas, son 40 puntos que vale lo mismo que toda la parte de arriba de la cabeza. El apartado grande, ese que queremos modificar y dividirlo para saber los criadores cómo es donde fallamos, vale lo mismo. 4 apartados, 40 puntos. Los otros apartados de la cabeza, que son por lo menos 6, son otros 40 puntos. Entonces, un poco ahí es donde está el tema. Igual que, por ejemplo, lo hemos dicho 1000 veces, el tema de desarrollo. En Cejín, luego cuando los veamos, en machos adultos que tú lo veas y puedas asegurar que es un macho adulto de los dinos murcianos, había 4. Los demás parecían prácticamente pichones. Entonces, todo eso son cosas que, por ejemplo, en el primer apartado de la planilla de puntuación, que es el aspecto general, pues ahí te pueden pegar un poco, ¿no? No te penalizan mucho porque solo son 10 puntos y no te pueden penalizar mucho porque el aspecto general. Pero sí que es verdad que si tú te pones a enjuiciar un palomo como macho adulto y lo estás viendo y el desarrollo que le ves es de pichón, pues en el aspecto general, yo no le veo un aspecto general del laudino murciano adulto. Pues ahí es donde lo puedo penalizar. Después, pues yo qué sé, sí que es verdad que muchas veces ves animales que los mete la gente y dices tú, esto lo ha metido el dueño, pero el dueño no tiene ni puta idea de lo que es un laudino murciano. Ni por desarrollo, ni por lo que está viendo, ni lo que tiene en las manos, ni por lo que ha presentado. Dices tú, el dueño no tiene ni idea. Y entonces muchas veces eso, aparte de colaborar o aparte de participar en el concurso, todo eso lo que hace
no penalizar, sino deprimir a la gente o gente que esté aprendiendo ve esas cosas y ahí se piensa que porque esté ahí ya es bueno, no. Es lo que se piensa el dueño o el aficionado. Lo meto ahí porque pienso que es bueno. Pero el animal no es bueno, no es digno de estar ahí en una categoría de macho adulto en este caso o de estar en la raza de los dinos murcianos. Porque tienen más cosas de otra raza o tienen más penalizaciones que cosas buenas. Entonces, todo eso a la gente que es nueva, a la gente que quiere enseñarse, a la gente que quiere aprender, todo eso hace que a lo mejor pues se confunda o coja un mal camino o cojan malos conceptos. Igual que lo que hemos dicho. No sé, por poner un ejemplo que he puesto antes. El Lodino murciano, sí, he ganado un tal sitio, he ganado. Ha ganado. Pero no te dice con cuántos puntos. Porque si te dijera, no, he ganado con 79 puntos, lo primero que piensas es que el nivel ha sido bajísimo. Y después, si va una persona y ha ganado un palomo con 79 puntos, que esa persona a lo mejor no sabe, está empezando o se está interesando por la raza, y lo ve, 79 puntos, el palomo tiene luego algo más penalizaciones, tiene más cosas malas que buenas. Y se pone a verla y dice, "Sí, pues así. No, así no. Así no, porque ese palomo es más bien de nivel bajo que de nivel alto, porque tiene solo 79 puntos. Entonces, pues, todas esas cosas hacen pues que sí, cantidad, sí, venga, vamos a meter, pero no, hay que meter calidad para que la gente o los aficionados se interesen, cojan buenos conceptos, no sé, sepan un poco por dónde es el buen camino. Pero bueno, eso es mi opinión, que el dueño que lo presenta dirá, hostia, si mira qué palomazo que es o mira qué paloma que es. Entonces es complicado. De la granja de y bueno, cambiando de raza, ¿qué tal está el tema de los quebrados últimamente? ¿Crees que está subiendo la cantidad? Bueno, el tema de los quebrados ahora mismo, yo, para mi opinión, ahora mismo está a tope. A tope en cuanto a calidad, cantidad, aficionados, vamos a decir, nuevos con ganas de. Ya lo dije, y luego cuando hagamos el vídeo, que lo tengo para hacerlo, para comentar los animales que vimos, igual que el Laudino murciano hace 6 7 años estaba en todo lo harto de cantidad, calidad, etcétera, y el quebrado murciano estaba que desaparecía, que se hizo un monográfico en Mula por un poco incentivar, un poco animar a la gente con el quebrado murciano, porque estaba prácticamente extinguido aquí en la zona. No está extinguido, sino que la gente tampoco participa. Y después otro de los fallos, que es una raza que también hay que verla en el aire. Muchos de los que vemos en los concursos hoy día, le preguntas, ¿pero los vuelas? No los vuelo. Una raza de vuelo, vamos, pero siempre con el miedo a perderlo, el miedo, bueno, si yo, vale, pruébalo, o si no quieres probarlo, críale y vuela pichones, ¿vale? Pero hay que meter cosas en el vuelo. Y ya te digo, de calidad, antes iba a los concursos y de calidad veía el 85, perdón, el 15% eran de calidad. Es decir, tú, palomo guapo, un palomo que me lo llevaría a mi casa para criar. Ahora es todo lo contrario. Ahora en vez del 15% es el 85%, que son animales que los ves y dices tú, hostia, si es que cualquiera puede ganar. Es que a la vista están las puntuaciones, que independientemente que las haya hecho yo o no, pero a la vista están las puntuaciones que han salido en Cejín. Puntuaciones de 91, 90 y medio, 89, mucho, 89, mucho, mucho, mucho. Entonces eso da un significado de que, hostia, hay cantidad y calidad. Y como digo, nuevos aficionados con ganas de aprender, con ganas de criar, con ganas de seguir adelante, con ganas de participar, que es lo que hacía falta. Por suerte, se ha regenerado bastante el quebrado murciano y ahora mismo es una raza que está, vamos, yo creo que nunca ha estado así. Porque como digo, antes entraba y los palomos de los aficionados se conocían a lo lejos. Mira, estos dos de fulanico, aquellos tres de Peñanico y aquellos de este. Y había a lo mejor 50. Ahora llegas, antes solo valían 6 7, y ahora llegas, te encuentras con 70 80 quebrados, y de esos 70 80 quebrados, son buenos que cualquiera puede ganar 60 en las diferentes categorías, pero pueden ganar 60. Sí que es verdad, igual que en el Lodino murciano hemos comentado, sí que es verdad que hay algún aficionado que aún sigue llevando algunos animales, que es para cogerle y decirle, ¿qué no me lo que estás trayendo? Es que no ves que no. Compáralo un poco con los animales, no con los que han premiado, sino con los animales que han hecho 88 puntos y tú has hecho 76. Compáralo un poco. No traigas más, no te estás dando cuenta que no.
que no va bien. Tienes que un poco que cambiar el concepto que tienes del quebrado murciano porque no va bien en cuanto a morfología. Porque muchas veces todos esos animales que vemos tan perfilados en los concursos, que vemos tan perfectos, con cabezas perfectas, lujosos en el aire, no funcionan, ya lo comenté antes. Y después todos esos que se ven con la cabecita un poquito más redondica, un poquito, con su martillazo, pero un poquito más redondica, su cuerpo un poquito más, un pelín más ancho, un pelín más de patas, todo eso luego en el aire son animales que dices tú, prefiero que me haga 85, pero que después en el aire me haga esto, que no que me haga 90 y que después en el aire no me haga nada. Entonces, pues son cosas que cada uno tiene que un poco ir viendo. Y yo qué sé, igual que en el odino murciano decimos de buscar un poco el animal un poco más compensado en cuanto a desarrollo morfológico, de trabajar con mucha cantidad, meterle animales de menos cantidad para sacar animales intermedios, pues con el quebrado, los aficionados que hay deberían, pues bueno, hacer lo mismo. Es decir, tengo un palomo, una paloma aquí de concurso, con un palomo que es un espectáculo en el aire, el palomo no es tan bonito como la paloma, voy a criarle para intentar sacar animales compensados, que me sirvan para la jaula y que me sirvan para el aire, que me sirvan para divertirme en un concurso y que me sirvan para divertirme en mi casa viéndolos volar y haciendo postura. Porque yo ya os dije que yo mi principal decepción con el quebrado fue ese. Sí, los veía subir encima del taco, igual que si un caballo haciendo el paso español. Perfilado, un ojo amarillo, achinado, su buen ojo, sus cabezas, sus picos, su todo. Pero después lo soltaba en el aire y eran tórtolas. No hacían una postura, así los mataran. Así los mataron, no hacían una postura. Y entonces, en cambio, yo tenía, pues como digo, otra línea de animales algo más, no tan perfiladísimos, animales que en vez de hacer 90 puntos en un concurso, como hacían estos perfilados, me hacían 85, pero en el aire me divertían mucho, muchísimo. Y yo por aquello entonces también me gustaba muchísimo el aire. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Porque poco a poco, poco a poco, poco a poco, vamos a decir, el vicio o la costumbre o lo que queramos, como queramos decirle, de el pijo de los concursos, pues vas dejando el vuelo hasta que llega un momento que dices tú, hostia, si tengo aquí una granja de machos que los suelto, no me van a hacer nada, no me voy a divertir y de aquí hasta el año que viene ya no los voy a poder disfrutar porque es solo para concurso. Entonces, pues, a ver, Antonio Rotero, por eso tienen que tener las dos cosas, pero lo bueno no lo vuelan y no sabemos lo que criamos. Claro, si no los vuelas, lo primero, si no los vuelas o no sabes con lo que crías, porque si luego los vuelas, dices tú, este es bueno, con este crío. Este no es bueno o no me gusta lo que hace, con este no crío. Pero claro, si no los volamos, no los probamos, criamos tanto con el bueno como con el malo. Pues ya sabemos que vamos a sacar de los dos. Es más, según la costumbre o según las cosas que suelen pasar en este mundillo, vas a sacar más o se te van a morir más del palomo bueno que del palomo malo. Es decir, vas a sacarle más pichón al palomo, que no malo, sino que te gusta menos que del palomo que te gusta más en el aire. Entonces, por eso, igual que he dicho, en el Audino Murciano vamos a intentar sacar una cosa, en el Quebrado Murciano hay que intentar sacar un poco proporcional. Entonces, a ver, Paco, lo que dice. Los concursos deben ser para mejorar la raza, no solo buscar el objetivo y llevarse el premio. Para eso lo puntúa el juez. Claro, pero por eso digo, hay gente que va a los concursos, participa, pero luego no miran planillas para aprender. Los concursos, como yo digo, está para depurar las razas. Y yo lo veo bien en cuanto a morfología. Pero después, hostia, hay que un poco comparar tus animales con los animales que se han llevado los premios. Pero no verás tú a nadie comparando planillas, a ver en qué falla su palomo o qué diferencia hay entre su palomo y el que ha ganado. Entonces la gente sigue criando porque piensan que lo suyo es lo mejor, independientemente que haya sacado 70 puntos. Y el que ha ganado ha hecho 89, le han sacado 19 puntos. Entonces, hostia, si yo, por ejemplo, yo soy el primero que voy a un concurso y miro, consulto planillas, veo animales, porque todos los días se aprende algo. Todos los días se aprende algo. Yo no soy el único que sabe de la raza, porque hay gente que lleva mucho más tiempo, gente que tendrá otros conceptos. Y yo, como siempre digo, yo siempre intento aprender de los demás. No aprender, sino que me den su opinión y yo examinarla y estudiarla para saber si lleva razón, si no lleva razón. Y entonces un poco por ahí yo coger mis conceptos, que quizás yo tenía un concepto equivocado y esta persona con su opinión me ha abierto los ojos. ¿Vale? Entonces, pues nada. Eh,
Si alguna preguntilla más, alguna cosilla más, que luego va siendo hora de cenar. Tenemos que hacer la cena y hacer cosas porque, bueno, se ha hecho algo más tarde, un poco con la intención de que haya algo más de participación de la gente, porque, bueno, que haya salido a trabajar o estén ya más descansados en su casa, más desconectados, más relajados y entonces puedan participar un poquillo. Pero bueno, ya sí que sí, esta semana, como digo, terminaré de hacer los vídeos del Lodino Murciano que hubo en Cejín y del Quebrado Murciano. Los veremos, un poco hablaremos de ellos. Nos daremos cuenta, o al menos yo intentaré mostrar un poquillo de que el Quebrado Murciano está ahora en todo su apogeo. Y desde aquí un poco, a ver cómo, un poco animo a esa gente que ahora mismo está con el Quebrado Murciano, está motivada con el Quebrado Murciano, tanto criando como seleccionando como participando, que se animen a participar en el Nacional. Porque el año pasado la participación en el Quebrado Murciano fue muy floja. Este año vamos a tener el Nacional aquí. Yo al menos lo tengo a 1 hora de coche. Entonces no es lo mismo que si nos tocase ir otra vez para Jaén, nos tocase ir a Córdoba, no, nos podemos acercar ahí, llevarlo, ir a visitar el Nacional. Entonces un poco la gente del Quebrado, poneros las pilas, participar, llevar animales, porque es que es una raza que si seguimos así, en cuestión de 2 o 3 años, si sigue así la cosa, es que la van a sacar del Nacional porque no va a haber participación, no los van a meter en concurso porque no van a llegar al mínimo para poder participar. Y es triste que sea una de las únicas razas que la saquen de concurso porque no hay cantidad de animales como para poder concursar entre ellos. Entonces, no sé, yo espero que este año al pillar aquí cerca la gente se anime, participe y haya nivel. Entonces, sea una cosa, no sé, coherente y, no sé, animar a gente que participe. No solo el Quebrado, Laudino Murciano, venga, sacar los animales esos que tenéis en las casas, sacarlos, desempolvarlos y vamos a llevarlos. Sí. Eso se trata de echar un buen día, de estar allí, ver animales, quizás yo vea algún sitio donde pueda acudir el día de mañana, no sé, a que me haga falta mejorar algo y diga, hostia, en tal sitio este aficionado, este criador tenía esto, eso es lo que me hace falta a mí, visitar esa casa, ese palomar, meter animales. Yo todos los años meto algo, todos los años ficho algo para lo que sea, de hembras, de machos, de esto, del otro. Siempre ficho algo porque siempre es necesario ir metiendo. Hago sus respectivas pruebas con 2 o 3 animales diferentes para ver qué porcentaje da y dónde da sus buenas cosas y ya está, pero no hace falta eso. Que la gente saque los palomos de su casa, los lleva al concurso para ver, charlar, un poco sobre qué animales tiene cada uno, para coger conceptos, etcétera. Pero eso de tenerlos en las casas y ya después, ojalá, poderlos ver en el aire. Yo este año en el aire el Laudino Murciano me ha ido como el culo. De 10, perdón, de 14 me han desaparecido 4. De esos 10 que quedan, el volarme que me diviertan hasta el momento y todo eso, solo tengo 5. Los otros 5 saltan, allí la peonza, que parecen moscas encima de una mierda, allí venga a dar vuelta, y venga, y venga, y venga, y venga. No son animales que vuelen en perpendicular y que se desplacen ni nada, sino allí, y venga a dar vuelta, y venga a dar vuelta. Eso eso no puedo decir que sí, mis palomos vuelan, no, eso no los cuento. Yo si cuento que os digo que vuelan es porque los veo alejarse, los veo volar en un sentido, en otro, no allí dando vueltas, eso no lo cuento, ¿vale? Entonces, nada, chicos, muchísimas gracias. Esta semana seguiremos subiendo shorts de los palomos que se llevaron premio en Cejín. Subiremos los vídeos que vimos, de los animales que vimos en Cejín, tanto del quebrado como del murciano. En principio vamos a mandar animales a Sevilla, regional de Montellano, creo que es. Sí, sí, el que he comentado antes, que antes era en el Aragal, y ahora va a ser en Montellano. Vamos a mandar animales desde aquí, vamos a mandar laudinos murcianos, por un poco volver a lo mismo, un poco darle visibilidad a la raza afuera de aquí de Murcia. Nos cuesta más el Barnil que el Santo, pero bueno, la cuestión es, como digo, darle visibilidad a la raza fuera de aquí de Murcia y que se siga viendo. Pues no sé, si hay alguien que se interesa en ello, siempre es bueno ganar un criador, porque sí será más difícil que la raza se extinga, se pierda. Y entonces vamos a mandar animales para Sevilla, en principio. Y ya está, ya lo siguiente es preparar el regional, que lo tenemos la semana siguiente del regional de Sevilla. Entonces, tenemos que separar animales que vayan a Sevilla y separar animales que se queden aquí en Murcia. Los animales que consideramos de más, o para mí, de más calidad de mi casa, se quedarán para participar aquí en el regional de Murcia, que lo considero más importante.
Y como tenemos también, por suerte, tenemos amplio abanico para poder decidir, pues mandaremos otro séquito de animales, considero, de buena calidad para Sevilla para participar allí, ¿vale? Y ya después, pues cuando terminemos regional, acto seguido, ir viendo animales para preparar el nacional, donde ya terminaremos. Y ya después, frotándonos las manos, que es lo que a todos nos gusta, empezar la nueva temporada de cría 2025 y empezar a sacar el futuro del Palomar, ¿vale? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. 50 minutos hoy de paliza. Perdonadme por la paliza de 50 minutos. Muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por todo. Y nada, la semana que viene, si me aburro y todo eso, pues bueno, haremos otra emisión de esta en directo, pues aquí, para charlar un poquillo, intercambiar opiniones e impresiones y que sea lo que Dios quiera. Antonio Rotero, adiós, luego hablamos. Venga, un saludo y muchísimas gracias por estar ahí.